yo no sé qué estaban haciendo el domingo pasado, pero sí les quiero platicar que en África concluyó la primera cumbre del grupo de los 20. Mientras a lo mejor tú estabas en tu casa, pues allá se reunían pues los países pobres en la cima de la agenda del bloque, las prioridades de estos países pobres, y Sudáfrica fue el anfitrión. Sudáfrica negoció una declaración firmada con algunas economías que son muy ricas, que son consideradas ricas y emergentes del mundo, que acordaron pues dar más atención global a los problemas que afectan especialmente a las naciones en desarrollo. Malca Novigrot, abogada internacionalista, qué gusto saludarte. Platícanos, por favor, de esta primera cumbre del G20 en África, que pone estas prioridades de los países pobres en la cima de la agenda del bloque. Te escuchamos. Es un gusto saludarlos. Fernanda, esta cumbre fue muy particular porque se llevaron a cabo, como tú lo dices, fue la primera que se lleva a cabo en África, pero tuvo muchas particularidades. Dentro de ellas, que Estados Unidos boicoteó esta cumbre en particular. Hay que puntualizar que el grupo de los 20, el G20, como que se le conoce, es un foro informal que nace en la década de los 90 con una finalidad particular que fue la de arreglar o coordinar con los diferentes países sus políticas macroeconómicas y financieras para evitar otras crisis como la que tuvieron en los 90, y empezó, como tú dices, con las economías más importantes y después se expandió a estas economías emergentes. Primero empezó como un foro donde estaban los ministros de finanzas y los encargados de los bancos centrales en los países. Y después fue ampliándose también su agenda, como muestra este foro que abarcó muchas políticas que para Estados Unidos no son del todo importantes, además de que Estados Unidos, como lo he reiterado en previas ocasiones, no esposa esta agenda multilateral. Pero este foro, como tú lo dijiste bien, se trató de poner enfrente algunos temas que son importantes para estos países emergentes, se les llama el sur global, que son básicamente cómo afrontar las crisis ambientales, cómo financiar energías limpias y cómo afrontar las deudas de estos países. Estados Unidos, como bien lo hemos sabido, pues no le importan estas o no les ha dado esta importancia a esa agenda, y se vio por eso cómo boicoteó con un pretexto oficial que dijo que básicamente Sudáfrica no protege los derechos de la minoría blanca y que ha estado haciendo un genocidio contra este grupo, pero la verdad es que se trata mucho más de un desdén frontal a Sudáfrica, porque Sudáfrica se ha aliado mucho con esta agenda de izquierda y con esta agenda de promover causas que Estados Unidos francamente no le importa. Ahora, tú te preguntarás, Fernanda, ¿qué importa si esta vez es la primera vez que se toma una resolución antes de terminar el foro y se toma sin consenso? Generalmente, si bien no hay una regla escrita de que tiene que haber un consenso, generalmente se toman por consenso por cuestiones consuetudinarias. Y esta vez no fue así. Logró Sudáfrica, a pesar del desdén de Estados Unidos, tomar una resolución más que nada con consecuencias políticas, porque en realidad aquí el punto medular es qué tan ejecutable va a ser y la iniciativa privada cuánto va a entrar. Ahora, no hay que desdeñar el grupo de los 20, porque el grupo de los 20 abarca un 80% del GDP mundial y además es 2/3 de la población mundial. Es muy importante como foro. Ahora, ¿será que por la ausencia de Estados Unidos se pueda implementar, no obstante, esta resolución que Argentina se negó a firmar? México, al parecer, sí la firmó junto con todo el bloque de países. La pregunta y la respuesta es muy pertinente porque si bien Estados Unidos, es decir, la iniciativa privada va a ser finalmente la que decida entrarle o no a financiar estas causas. Y si bien Washington no entró en esta decisión, su participación sí es pivotal porque da garantías y seguridades para poder financiar este tipo de programas. Ahora,
Otro tema interesante fue que Sudáfrica no hizo una transición formal a la presidencia de Estados Unidos el año que viene. Y hay mucha fricción, incluso hay quienes dicen que no se le va a invitar a Sudáfrica, lo cual pudiera otra vez generar un problema político. Pero más que nada, aquí el tema es que puede ser que para el próximo año esta agenda muy de izquierda, muy de multilateral, sea un poco pasada o puesta bajo el tapete, Fernanda. Es muy interesante porque si bien el trompudo les hizo el fuchi, les dijo, bueno, pues mira, la verdad yo he tensado la relación al nivel más bajo con ustedes desde el fin del apartheid, pero bueno, pues les mando a la embajadora, ¿no? A la embajadora de Sudáfrica que vaya en representación de Estados Unidos, y ellos dijeron, no nos pelucees, no nos andes mandando ahí. ¿Estás de acuerdo con eso, Malca? Si es la primera cumbre, ¿qué no tendría que haber accesibilidad por parte de los líderes, justamente de países pobres, que lo que necesitan es el apoyo de estos países emergentes, países ricos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque mira, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó al secretario de Hacienda, a Edgar Amador Zamora, y nos fue a representar y allí estuvo. Es la primera cumbre, o sea, tampoco países a lo mejor como Estados Unidos, pues no les interesas, pero quizá una presencia de la embajadora pues pueda llevar un mensaje interesante a la oficina oval, pero de plano cerrarle las puertas, ¿qué no es darse un balazo en el pie? Mira, la culpa la tienen las dos partes, sobre todo Sudáfrica, porque Sudáfrica también no le dio mucha entrada a la participación, como se dice, de planchar esta agenda antes Estados Unidos, y Estados Unidos por su parte también le hizo un desdén. Pero sí, coincido contigo completamente que en términos de desarrollo, claro que debieron de participar. Y estamos hablando de Estados Unidos, pero hay países como las economías más importantes que están a medias tintas también. Es decir, le hacen un guiño a esta cumbre en África, pero por otra parte, cuando es el punto de tener que meterle lana a estas iniciativas, pues no le entran. Por ejemplo, de los 2 trillones de dólares que se han invertido en temas climáticos, solo el 2% se ha invertido en África. Y si tú ves el mundo del desarrollo, África ahorita es el punto medular y el punto más importante para entrarle a temas, porque finalmente la economía está globalizada. Entonces, tener a un África que va en otra velocidad afecta finalmente al mundo. Ahora, Estados Unidos no es que no crea en estas causas. Los bancos multilaterales se van a involucrar, pero Estados Unidos tiene un enfoque político de primero Estados Unidos. Entonces, si hay lana, por eso USAID fue desmantelado, primero la lana la invertimos en nosotros. Ante las carencias y escasez de recursos, primero nosotros y se alcanza después lo demás. Y esa es la mentalidad un poco de los países también europeos, que si bien participaron, tienes esta doble agenda, que por una parte le haces el guiño político a África y tienes grandes palabras grandilocuentes como en esta declaración política, pero en realidad a la hora de financiar, otra vez los países voltean a ver sus prioridades y después, si sobra, el Gran Sur. Trump dijo que esto va a ser muy interesante, Malca, espero tu opinión, que la cumbre G20 en el 2026 va a ser en su club de golf en el Doral, cerca de Miami, Florida. Y que además insistió que su familia no iba a tener ganancias ni obtendrá ganancias de ello. Yo quiero ver la cara de Sudáfrica, diciendo, tú no vienes a mi casa, yo no acepto que me mandes a la embajada y ahora yo tengo que ir a la tuya. ¿Cómo la ves? Exacto, Fernanda. El tema es que, pues estos desdenes es una pérdida para ambas naciones, porque al final quienes sufren por estas politiquerías son los pueblos. También Estados Unidos, involucrándose como hegemón del mundo, le hace bien. Si quiere tomar un rol en el ámbito internacional como Trump lo ha planteado, tiene que involucrarse, no puede quedarse fuera.
Eso es lo que digo. A ver, espero no se malinterprete en lo absoluto, pero creo que deberían de ser un poco más accesibles, sobre todo si están pidiendo ayuda. Gracias, Malca, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?